Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quiero invitarle para que meditemos en el tema al cual le he titulado la separación entre alma y espíritu. La separación entre alma y espíritu, un tema que considero de mucha importancia. Y quise comenzar con este pasaje, Hebreos 4:12, donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es una teoría, no es una filosofía, no es un pensamiento humano. La palabra de Dios no es simplemente un documento histórico. La palabra de Dios es viva y eficaz. Está viva, tiene vida en sí misma. La palabra de Dios no es cualquier cosa. Cuando dice que es viva y eficaz, está diciendo que la palabra de Dios está viva, tiene vida en sí misma y produce e imparte vida, porque es la palabra de Dios. No es, repito, ninguna filosofía, no es ninguna teoría, no es ninguna simplemente historia, un libro de historia. Este libro es más que un libro de historia. Tiene historia, contiene historia, pero es más que una historia. Es palabra de Dios y es viva, está viva, tiene poder, imparte vida a aquellos que la oyen, a aquellos que la reciben, aquellos que abren el corazón a ella. Entonces dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es efectiva, no falla, tiene poder, más cortante que toda espada de dos filos. Y luego dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces dice que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Luego llega al punto central del tema que quiero compartir. Dice: y penetra hasta partir. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, cuando dice penetra hasta partir, muchas versiones muchas traducciones dicen penetra hasta dividir o hasta separar el alma del espíritu. Y eso es precisamente lo que quiero tocar, y quiero que veamos la separación que hace la palabra de Dios, la división que hace la palabra de Dios, la obra que hace la palabra de Dios en nuestra vida, la obra que es necesario que haga en nuestra vida, separando, partiendo, dividiendo lo que es el alma y lo que es el espíritu. Agrega y va más allá, hablando más específicamente, las coyunturas y los tuétanos, o sea, lo más profundo del hombre. Penetra hasta partirlo, hasta separarlo, hasta dividirlo. Dice: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces debemos de entender o analizar algunos aspectos. Lo primero que quiero que veamos es lo siguiente: para que haya una conversión y una restauración en la vida de una persona, primero tiene que haber separación entre el alma y el espíritu, lo emocional, lo espiritual. Tiene que haber una separación para que haya una conversión, una restauración en la vida de una persona. Si no hay esa separación entre lo que es el alma y el espíritu, es muy difícil que haya una conversión genuina, auténtica, y que haya una restauración en la vida del hombre. A como esa separación entre el alma y el espíritu es más clara, más sólida, más definida, la conversión y la restauración en la vida del hombre se hace más visible, más palpable, más genuina, más auténtica, más real.
Entonces es necesario, por eso dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y penetra, dice, también hasta partir lo que son las coyunturas y hasta los tuétanos del hombre, del alma, del ser del hombre, y dice que discierne los pensamientos del hombre, y no hay cosa que se esconda de ella. Entonces, ¿por qué digo que es necesario que haya una separación entre el alma y el espíritu, para que haya una conversión y una restauración continua y constante en la vida de cada persona que quiere servir a Dios, que quiere agradar a Dios? Primeramente porque el hombre no puede discernir entre lo bueno y lo malo cuando no hay esa separación. O sea, cuando dice que la palabra separa el alma y el espíritu, debemos de entender qué hay en el alma, qué es el alma, qué es el espíritu, qué es la separación que hace entre una cosa y la otra. Y precisamente cuando nos habla de esa separación, separar, dice partir, Hebreos, una vez más, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir. Esa palabra partir significa separar, significa dividir lo que es el alma y lo que es el espíritu. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? La primera definición que podemos decir es lo emocional de lo espiritual, lo terrenal de lo espiritual. Separa, hace una división, hace una separación, la palabra de Dios, entre el alma que es emocional, el alma que se inclina a lo terrenal, y el espíritu que discierne y distingue lo espiritual y nos enseña lo espiritual. Entonces, hablar del alma lo podemos definir en estos tres aspectos: pensamientos, sentimientos y voluntad propia, voluntad permisiva o libre albedrío, como también se le conoce. Entonces, el alma se define por los pensamientos que hay en ella, los sentimientos que hay en ella y la voluntad que hay en ella. El alma siente, el alma piensa, el alma siente y el alma decide. Cuando hablamos del alma, ese es el asiento del alma, el asiento de las emociones, los pensamientos, la voluntad, el libre albedrío para decidir. Cuando nosotros decidimos hacer una cosa o hacer otra, es mi alma quien está decidiendo. Por eso la palabra de Dios dice: el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Entonces el alma se define de esa manera. Están los pensamientos, en el alma está el pensamiento humano, está el sentimiento humano y está la voluntad humana. Pero en el espíritu no hay simplemente un pensamiento humano. El espíritu se define por tener la mente de Cristo. Ya lo vamos a mirar a través de la escritura, como vamos mirando el pasaje. En el espíritu que tenemos, ahí está la mente de Cristo, ahí está la conciencia y ahí está la voluntad absoluta y perfecta de Dios. En el alma está la voluntad permisiva, el libre albedrío, la decisión de elegir bien o mal. Ese es lo que hay en el alma, la libertad de elegir. En el espíritu no está una voluntad permisiva, está la voluntad perfecta, absoluta del Dios de los cielos, para guiarnos al reino de los cielos, para guiarnos en el camino correcto, para guiarnos en la perfecta voluntad de Dios. En el alma hay pensamientos, y esos pensamientos están generalmente distorsionados, confundidos, errados, equivocados. Cada persona piensa de una manera, cada quien tiene su propia verdad, cada quien tiene sus propias ideas, conceptos. Entonces en el alma hay una diversidad de ideas, de conceptos, de pensamientos, y muchos de ellos, sobre todo cuando el hombre no conoce de Cristo, están completamente fuera de la voluntad de Dios, fuera del plan de Dios. Pero en el espíritu no tenemos una mente, un pensamiento desviado, distorsionado. Tenemos la mente de Cristo, el pensamiento de Dios, que nos guía, que nos dirige, que nos enseña, que nos lleva a la vida eterna, que renueva nuestra mente, nuestra alma. Nuestra alma tiene que ser renovada por el Espíritu, porque el Espíritu es el que tiene lo que es la mente de Cristo, la mente perfecta, la voluntad perfecta, la conciencia perfecta. Conciencia significa con
conocimiento, con entendimiento, con ciencia. El saber, el conocimiento de Dios se encuentra en el espíritu, se encuentra en nuestro espíritu. Por eso le digo, en mi espíritu yo tengo la mente de Cristo, tengo la conciencia, que es el conocimiento de Dios, y es la voluntad absoluta y perfecta de Dios, está grabada en mi espíritu. Cuando la Biblia dice andad en el espíritu, nos está diciendo anden en el pensamiento de Cristo, operen en la mente de Cristo, operen con una conciencia limpia y pura, operen en la voluntad absoluta y perfecta de Dios. Esa es la mente de Cristo, esa es la conciencia, esa es la voluntad absoluta, que están registradas y marcadas en el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros caminamos en este mundo y queremos, no hay una conversión en nuestra vida, y obviamente no hay una restauración, vivimos completamente perdidos. El hombre no puede discernir entre lo bueno y lo malo. El hombre llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así vive el mundo. No hace diferencia entre lo terrenal y entre lo espiritual, entre lo de Dios y entre lo del diablo, entre lo bueno y entre lo malo, entre la luz y las tinieblas. A la luz le llama tinieblas y a la tiniebla le llama luz. Al pecado no hace diferencia entre el pecado y lo santo, entre Dios y el diablo. Muchos adorando lo que es idolatría, practicando cosas diabólicas, ¿verdad? Y lo hacen en el nombre de Dios. Criminales matando y se encomiendan a Dios supuestamente para ir y cometer un robo, una fechoría, un crimen, para que les salga bien todo, ¿verdad? Pero ¿a qué Dios se están encomendando? No al Dios santo, perfecto, verdadero. Se están encomendando al Dios de este mundo, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Es el que gobierna esas mentes. Pero hay un Dios verdadero que dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os transformará, os cambiará, os libertará. Aleluya. Entonces, por eso le digo, no puede haber una conversión ni una restauración si primeramente no hay una separación entre el alma y el espíritu. Solo cuando hay una separación entre el alma y el espíritu, el hombre comienza a tener la claridad, se le abren los ojos espirituales para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y entonces uno comienza a decir: yo hacía esto y pensaba que no tenía nada de malo. Yo andaba en esto otro y no miraba nada de malo con ello, pero ahora entiendo que estaba equivocado, entiendo que estaba errado. Antes no podía ver lo que ahora veo, estaba ciego, pero ahora mis ojos han sido abiertos por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios. Mis ojos se han abierto para la gloria de Dios y puedo ver lo que antes no miraba. Puedo ver lo que antes no miraba. Entonces uno muchas veces le puede hablar a una persona, ¿verdad? Y la persona simplemente dice: no, es que las cosas son así. Y aunque esté plenamente equivocada la persona, para esa persona eso está bien y no tiene nada de malo. ¿Por qué razón? Porque no puede ver con claridad. No hay esa claridad en sus ojos, en los ojos del alma prácticamente, ¿verdad? Porque realmente vive enceguecido por el pecado, enceguecido por la maldad, por la cultura, por todo lo que ha aprendido desde niño. Y solamente la palabra de Dios tiene el poder para entrar, penetrar en la vida del hombre y hacer una separación entre una cosa y la otra. Repito, lo bueno, lo malo, la luz, las tinieblas, lo pecado, lo pecaminoso y lo santo, entre lo de Dios y lo del diablo. Solamente la palabra de Dios tiene tal poder. Por eso es necesario empaparnos de la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios, ser saturados de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va abriendo más y más los ojos en ese sentido. Ahora, nosotros tenemos ojos en nuestro cuerpo, obviamente. Tenemos ojos en nuestra alma y tenemos ojos en nuestro espíritu. ¿Cómo está esto, hermano? ¿Cuáles son unos ojos? ¿Cuáles son otros ojos? ¿Verdad? ¿De qué manera podemos mirar esto? Veámoslo rápidamente. Los ojos del cuerpo, obvio, son los que tenemos físicamente, son los que miramos lo natural, lo físico, una visión, una vista física. Eso creo que no requiere explicación. Pero los ojos del alma y los ojos del espíritu, veamos la diferencia entre una cosa y la otra. Y veamos cómo los ojos del alma están empañados
generalmente por la cultura, están empañados generalmente por la falsa y mala instrucción que hemos tenido, la religiosidad que no nos dio una guianza correcta. Todo lo que hemos vivido, las malas experiencias, aprendemos a vivir de una manera errada, equivocada, porque decimos: así es la vida, así se vive, así son las cosas. En esta vida no te dejes de nadie, en esta vida el que te la hace, que te la pague, etcétera, etcétera. Y comienza a formar sus propias ideas, sus propios criterios la persona, y de esta manera sus ojos se van empañando con información equivocada, con una mentalidad errada, con una forma de ver equivocada y no conforme a la voluntad de Dios, y termina la persona completamente desviada, como le llama la Escritura, ciega espiritualmente, ciega a la verdad de Dios. Su alma fue perdiendo la visión, así como cuando a una persona le van cayendo cataratas, ¿verdad? Y sus ojos están sanos muchas veces, pero hay una capa ahí, una tela que comienza a cubrir el ojo, y comienza a mirar ya distorsionado, borroso, y ya no mira bien la persona, no porque sus ojos estén mal, sino por las cataratas que están ahí cubriendo al ojo. Va con el médico, le hacen una cirugía, le quitan, le remueven las cataratas y dice: ahora veo súper bien, me removieron las cataratas. Pues la palabra de Dios, cuando entra y penetra hasta partir el alma, remueve toda catarata, remueve todo error, remueve todo concepto equivocado, remueve toda desviación. Lo que aprendimos de niños, la cultura, los conceptos, las ideas, es removido para que podamos tener visión y claridad conforme a la voluntad de Dios, y no conforme a las culturas, a las experiencias que tuvimos, a las enseñanzas que aprendimos en nuestro contorno, en nuestro alrededor, en nuestra misma familia. Entonces, de esta manera el Señor va trabajando de una manera maravillosa. Pero veamos un poquito más ampliamente para que comprendamos lo que es la diferencia entre los ojos del alma y los ojos del espíritu. Los ojos del cuerpo, pues, son estos físicos, entendemos obviamente, ¿verdad? Los ojos del alma. Veamos un pasaje en la Escritura para ir mirando con la Escritura lo que estamos diciendo. Venga conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23. Veamos qué dice la palabra en este pasaje. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Una pregunta súper interesante. La lámpara del cuerpo es el ojo. Está hablando del ojo, de los ojos. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Es muy fácil entenderlo. ¿Lo podemos aplicar a lo físico? Sí, en cierto sentido sí, ¿verdad? La Biblia dice en otro pasaje que los ojos son las ventanas del alma. O sea, allá en Eclesiastés capítulo 12 nos dice que los ojos son las ventanas del alma, que el que está por dentro, el que está dentro, o sea, el alma, mira por los ojos como quien está dentro de una casa y se asoma por la ventana y mira todo lo que está sucediendo allá afuera. Entonces, de esa manera, igualmente nuestra alma, que es el ser real, el ser verdadero, mora en este cuerpo. Este cuerpo es una casa, es una habitación. Este cuerpo no es el verdadero yo, el verdadero ser que uno es. Este cuerpo es una casa que Dios nos ha prestado. Dios ha prometido que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar una casa superior, una casa mejor. Esta casa es temporal, es de carne, está limitada, pero Él me va a preparar una casa eterna, una casa glorificada, una casa donde mi alma morará, vivirá, habitará por una eternidad, sin dolor, sin sufrimiento, sin artritis, sin enfermedades, sin nada de ello. Solamente una casa que glorificará el nombre del Señor con toda libertad, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Aleluya. Entonces, quien mira
por adentro hacia afuera es el alma. Y los ojos físicos no son nada más que ventanas del alma. Es por donde se asoma el alma, es por donde el alma mira hacia afuera y de alguna manera tiene acceso y contacto con todo lo que le rodea. Ese es el ojo físico, ventanas del alma. Pero vean lo que sigue diciendo. Entonces, ¿tiene que ver lo que ve mi ojo físico? Sí tiene que ver, porque lo que ve mi ojo físico pues va a contaminar mi alma de alguna manera. Si ve lo impuro, lo impropio, por ejemplo, algo de lo más común y lo más accesible y en lo que cae tanta gente atrapado es, por ejemplo, la pornografía. El comenzar a mirar todo ello que está haciendo, el alma se está contaminando. El alma está siendo afectada porque está mirando a través de esas ventanas, ¿verdad? Lo que está llenándose de aquello. Entonces, por eso dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, ¿verdad? Pero luego dice el versículo 23. El versículo 23 nos aclara algo que va más allá de lo físico. Veamos por qué. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Tu cuerpo, y también están penetrando esas tinieblas a tu alma. Vea cómo dice la siguiente expresión. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si habláramos de una luz literal, si aquí estuviera hablando de una luz natural como esta luz que tenemos acá, si la luz que hay en ti es tinieblas, eso sería una expresión controversial, contradictoria. ¿Cómo puede ser la luz tinieblas? O es luz o es tinieblas. Pero la luz no puede ser tinieblas, literalmente hablando, ¿verdad? Cuando hay tinieblas no hay luz, y cuando hay luz no hay tinieblas. No pueden coexistir juntamente la luz y las tinieblas, mucho menos la luz ser tinieblas, hablando en un sentido literal. Repito, la luz es luz, la oscuridad o las tinieblas son oscuridad. Pero cuando aquí dice, si la luz que hay en ti es tinieblas, no está hablando de una luz natural. No está hablando de la luz física que alumbra como la luz del sol o la luz de una lámpara. No está hablando de eso. Entonces, ¿de qué luz está hablando? Así que si la luz que hay en ti, esa luz está hablando de tu entendimiento, de tu razonamiento, de tu percepción, de lo que hay dentro de tu alma, de cómo ves las cosas, cómo ves la vida, cómo ves las experiencias, cómo ves las circunstancias, cómo ves lo que te rodea, cómo ves a tu familia, cómo ves, no cómo ves con los ojos literales. Dice alguien, pues yo lo veo y lo veo, ahí está. No cómo lo ves de esa manera, sino cómo lo ves con tu alma. O sea, ves con el alma, con aprecio, con amor, con respeto. Ves con el alma, con odio, con rencor, con amargura, con resentimiento. ¿Cómo ves? ¿Qué percepción tienes? ¿Qué visibilidad tienes? ¿Qué hay en tu alma? ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo ves lo que te acontece? Si la luz que hay en ti es tinieblas, hay mucha gente que la luz, la forma de ver, la forma de entender, la forma de asimilar, el razonamiento, la perspectiva que tienen, el entendimiento que tienen de las decisiones que hacen, de lo que emprenden, de lo que sienten, de lo que le dan lugar en su corazón, en su alma, es tinieblas, porque son cosas desagradables a Dios. Le dan lugar al rencor, le dan lugar a la venganza, le dan lugar a la envidia, le dan lugar a los celos. Cuando en tu alma hay todo eso, esa luz, ese entendimiento no es algo bueno, son tinieblas. Es una luz que es un entendimiento que parece que te está guiando y que sabes lo que haces, pero no sabes lo que haces. Vas caminando en tinieblas. La única luz verdadera es la luz que la palabra de Dios nos da, nos ofrece, nos otorga, nos entrega. Esa es la luz genuina que alumbra nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Si estamos comprendiendo. Entonces, dicho con palabras más simples, ¿cuáles son los ojos del alma?
tu entendimiento, tu razonamiento, tu percepción. ¿Cómo ves con tu alma? ¿Cómo ves? No con estos ojos. ¿Cómo ves con tu mente? ¿Cómo ves con tu corazón? ¿Cómo ves con tus sentimientos? ¿Cómo ves con tus pensamientos? ¿Qué ideas, qué criterios, qué razonamientos, qué percepción tienes de la vida, de tu familia, de tu problema, de tu situación, de tu necesidad, de lo que sea? ¿Estás mirando la vida con los ojos carnales, en tinieblas, en oscuridad, con la percepción equivocada, con el entendimiento equivocado, con el razonamiento equivocado? Esa luz, dice, es tinieblas. Y si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, si tu forma de pensar está equivocada, ¿dónde vas a terminar? Ya estás equivocado en tu forma de pensar. ¿Cómo van a ser tus acciones y lo que emprendas y lo que hagas y tus decisiones? ¿A dónde te va a llevar esa clase de mentalidad? Te va a llevar a la destrucción, te va a llevar a la desgracia. Por eso tenemos que primeramente alumbrar los ojos de nuestra alma para ver con claridad, para ver con el entendimiento de Dios, para ver con el razonamiento de Dios, para percibir las cosas como Dios las percibe y no en un sentido carnal, terrenal, en nuestro propio entendimiento. De otra manera tropezaremos y caeremos. Por eso la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. O sea, Él está diciendo que debemos de ser cuidadosos en no creer que lo sabemos todo, porque si nos apegamos a un entendimiento propio, que yo me las creo, que me las sé de todas a todas, llevo una propensidad a fracasar, a caer, a equivocarme terriblemente. Una de las etapas más peligrosas, por supuesto, es la adolescencia y la juventud. Es donde uno como joven adolescente siente que todo lo sabe. Siente en veces que no necesita que nadie le enseñe. Yo sé lo que hago, a mí no me va a pasar nada. Yo soy fuerte, yo soy inteligente, yo sé cuidarme, yo esto, yo lo otro. Y terminan metiéndose en cada situación, en cada lío, en cada fracaso, cada error, cada equivocación, cada desgracia. Hermanos, uno no lo sabe todo, ni el joven, ni el adulto, ni siquiera el anciano. Todos necesitamos la luz de Dios, la gracia de Dios, la palabra de Dios, el entendimiento de Dios, que nos enseñe, que nos ayude a entender para vivir la vida correctamente, para tener ojos para ver correctamente y no tropezar sobre cualquier cosa que se atraviese en el camino. Caminar uno ciegamente se expone a tropezar en cualquier cosa y golpearse y lastimarse y hasta perder la vida en un momento o en otro. ¿Por qué? Porque no está viendo con los ojos del alma. Su alma está ciega, porque su entendimiento no es alumbrado por la palabra, no ha penetrado la palabra para cortar, para separar ese entendimiento errado de la cultura, del pecado, de la maldad, de mis experiencias, de todo lo que yo aprendí. No ha penetrado la palabra para quitarme esa catarata y mi alma pueda ver con una claridad más especial y ver lo que a Dios le agrada y ver con los ojos de Dios y tener conciencia limpia y caminar en la perfecta voluntad de Dios, en la absoluta voluntad de Dios, para la gloria y la honra de su nombre. Estamos comprendiendo, mis hermanos. La Biblia no solamente nos habla de ojos, nos habla también de oídos. Apocalipsis nos habla, capítulo 2 y capítulo 3, las cartas del apóstol Juan a las iglesias. Cada una de esas cartas que le habla a una iglesia y a otra, las 7 iglesias, siempre termina con esta expresión: el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Entonces preguntáramos, pues, ¿quién no tiene oídos para oír? Todos tenemos oídos para oír, pero no está hablando del oído del cuerpo. Está hablando del oído del alma, de lo espiritual, de oír lo que dice el Espíritu, abrir nuestro oído. Que el alma abra sus oídos, sus ojos y sus oídos. Sus ojos para ver, sus oídos para oír. Oír no simplemente un ruido, no una historia, no una expresión que alguien dice. Oír lo que Dios está hablándome, oír lo que Dios tiene para mí, oír la obra que Dios quiere hacer en mí, oír el mandamiento de Dios, oír el arrepentimiento
entendimiento que Dios quiere que tengamos. El que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Entonces está hablando de una alma que está sorda, espiritualmente hablando, y de una alma que puede oír. ¿Cuál es el alma sorda? El alma sorda es la que, como dice Santiago, el que oye la palabra y se da la media vuelta y olvida lo que escuchó. El que simplemente es oidor pero no hacedor de la palabra es un alma sorda, un alma que no está percibiendo en su alma lo que Dios está diciendo. Está percibiendo con su oído en su cuerpo lo que Dios está diciendo. A lo mejor está percibiendo de alguna manera intelectualmente, pero no está entrando aquella palabra, no está dándole lugar. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando uno oye, abre su corazón y oye aquella palabra, entonces uno va a oír la palabra y va a ser oidor y hacedor de la palabra de Dios, que verdaderamente uno oye con su alma en lo más íntimo de su ser. Esa es la evidencia de si uno solo oímos con el oído físico y como oímos olvidamos, o si aquella palabra la oímos con nuestra alma y entró aquella palabra y entonces somos oidores y hacedores de la palabra. Amén, mis hermanos. Avancemos y veamos quiero ir poniendo las bases para el avance del tema. Veamos un poquito de lo que es los ojos del Espíritu. Dijimos, los ojos del alma los podríamos definir como el entendimiento de nuestra alma, nuestra mente, el razonamiento y la percepción. ¿Cuáles son los ojos del Espíritu? Los ojos del Espíritu los podemos de alguna manera mirar como el discernimiento espiritual que Dios nos da. La palabra de Dios, que es la que discierne, como mirábamos en el pasaje, discierne lo que vivimos, lo que pasamos, lo que oímos, lo que nos dicen, y la revelación del Espíritu Santo de Dios. Veamos dos ejemplos rapiditos. Mateo capítulo 16, versículo 17. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué hermoso. En este pasaje, cuando usted tenga tiempo, léalo completo desde el versículo 13. El Señor pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que Elías, que Jeremías o que alguno de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué dicen ustedes de esto? Y yo creo que nadie sabía qué responder. Nadie se atrevía a responder porque quizás ni siquiera sabía, no había el entendimiento. Pero Pedro de repente se pone de pie con una firmeza y le dice al Señor con convicción y con seguridad. Entonces le respondió, Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Pedro declara esta palabra, el Señor le responde. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? El entendimiento que tuvo Pedro no fue de su mente, no fue de su alma, no fue de su cuerpo físico, de algo que leyó, de algo que le dijo Mateo o alguno de los apóstoles, no, sino que lo que él entendió fue una revelación directamente de Dios. No fue un hombre quien le enseñó esto, fue Dios, el Espíritu de Dios, quien le reveló, quien le enseñó y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Una revelación maravillosa. Entonces la verdad de Dios, la luz auténtica de Dios, viene a través del Espíritu, que nos enseña, que nos revela, que nos alumbra, que nos ilumina, que nos da entendimiento. Pero ya no es un entendimiento con la mente carnal, terrenal, el estudio humano del sabio, del historiador. Ya no es esa mentalidad. Ahora es la mente de Cristo. Ahora es el entendimiento de Dios. Ahora es la comprensión de lo que Dios quiere que conozcamos, que sepamos. Esa es la revelación del Espíritu de Dios. Es como que se recorre. Revelación significa que se recorre
corre un telón. Revelar es mostrar. Es algo que estaba oculto y de repente se muestra. Siempre estaba ahí, pero estaba oculto y de repente se muestra. Cuando en un teatro, una obra de arte, ahí está la cortina puesta y de repente recorren la cortina, esa es una revelación. Se está mostrando lo que no se podía ver. Pues las cosas espirituales no las podemos ver con nuestros ojos carnales, terrenales, pero Dios nos las revela por su Espíritu Santo. Nos guía, nos dirige, nos enseña, nos muestra. Revelación, eso es la iluminación, la luz de Dios, los ojos de Dios. Y eso solamente surge a través del Espíritu. Los ojos del Espíritu se muestran en forma de revelación. Cuando viene la revelación, se abren los ojos del Espíritu y uno ve lo que no se podía ver. Uno ve lo de Dios, lo eterno, lo perfecto de Dios, la verdad de Dios, la enseñanza auténtica y genuina de parte de Dios. Veamos un ejemplo más rápidamente. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 17. Vea lo que dice la palabra. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, dice que Eliseo estaba, en la ciudad donde estaba Eliseo con el criado, estaba rodeada de sirios, de gente de carros y caballos rodeando. Iban a atrapar a Eliseo porque estaba descubriendo los secretos de las emboscadas que ponía al rey de Israel. Eliseo escuchaba de Dios y lo que el rey de Siria iba a hacer, ¿verdad? Y iba y le decía al rey de Israel: ten cuidado, no pases por tal lugar porque allá va a haber una emboscada del rey de Siria para destruirte. Y dice la palabra que el rey de Siria consultó con sus hombres, su ejército, y les dijo: ¿quién es el traidor que está llevando información al rey de Israel? Que siempre que ponemos emboscada, ya saben que vamos a poner emboscada. Y le dice uno de sus generales: ¿sabes qué? No, nadie te está traicionando, es Eliseo el profeta. Él oye lo que tú dices en tu cámara más secreta. Dios le revela y le enseña y le muestra lo que tú estás planeando para destruir al pueblo de Israel. Esa es revelación. Eliseo tenía los ojos no solamente del alma, hablando de un buen entendimiento, un buen razonamiento y una buena percepción de la vida. Eliseo tenía más que los ojos del alma abiertos, tenía los ojos del Espíritu bien abiertos. Dios le enseñaba, Dios lo guiaba, Dios le revelaba, Dios le mostraba. Esos son los ojos del Espíritu, mirando lo que Dios mira, conociendo lo que Dios conoce, sabiendo lo que Dios sabe. Esos son los ojos del Espíritu. Cuando se abren, miras lo que Dios tiene, Dios te muestra, Dios te enseña, etcétera. Entonces, cuando está rodeada aquella ciudad, dice que el criado salió a traer agua para Eliseo, y cuando sale mira todo rodeado de gente de guerra, de caballo, carros y todo aquello, y regresa asustado. Eliseo, nos tienen rodeados, ¿qué vamos a hacer? Estamos acabados, nos van a matar, nos va a agarrar el rey, aquí estamos rodeados. Y le dice Eliseo: no te preocupes, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero ¿cómo si somos solo tú y yo? Y mira el ejército enorme que está acá. Y el Señor y Eliseo le dijo: Señor, ábrele los ojos a este criado. Y le abrió los ojos y miró aquel monte lleno de carros de fuego, de ángeles, lleno del ejército celestial. Por encima de un ejército terrenal hay un ejército celestial, hay un ejército. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero muchas veces no tenemos los ojos abiertos del Espíritu y no podemos ver, no podemos percibir. Pero entre uno más entra en esa comunión, en esa relación con Dios, tus ojos, los ojos de tu espíritu se abren más. Y a como más se abren, entiendes más, conoces más, disiernes más, distingues más lo espiritual. Dios te muestra más lo espiritual, y de esta manera puedes ver más allá de lo que los ojos naturales pueden ver. Puedes ver más allá de lo que los ojos del alma pueden ver. O sea, un buen razonamiento son ojos sanos.
una buena percepción, un buen entendimiento, son ojos sanos. Razonar correctamente, entender correctamente, percibir correctamente, es tener ojos en el alma saludables, ver correctamente. Pero necesitamos más que los ojos del alma, necesitamos los ojos del Espíritu, para que Dios nos guíe, nos enseñe, nos muestre, nos dirija, porque es a través de esos ojos espirituales que podremos caminar con seguridad en el camino de Dios. Si comprendemos, mis hermanos. Entonces, los ojos del alma, dijimos, lo podemos definir como el entendimiento interno, el razonamiento, la percepción que hay dentro de nosotros, cómo percibimos lo que sucede, lo que acontece, lo que pasamos, lo que vemos, todo. O sea, lo interno del alma, percepción, razonamiento, entendimiento. Los ojos del Espíritu, discernimiento. El Espíritu es el que nos da la capacidad para discernir, para mirar más que lo natural, discernir más allá. La palabra de Dios, por supuesto que igualmente nos da luz, abre los ojos de nuestro espíritu, porque por la palabra de Dios conocemos y la revelación del Espíritu Santo de Dios. Entonces veamos una vez más el pasaje que comenzamos, Hebreos capítulo 4 versículo 12, y veamos una vez más para ir ampliando nuestro tema y nuestro entendimiento al respecto. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir, hasta dividir, hasta separar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, oiga, y discierne, la palabra discierne. Entonces la palabra es espíritu, la palabra es vida, la palabra es Dios, el verbo de Dios se hizo carne. Es la palabra de Dios viva, eterna, eficaz, efectiva. La palabra discierne, es viva y eficaz y discierne. Entonces los ojos del Espíritu primeramente tienen que ver con el discernimiento. Discernimiento. Cuando hay discernimiento, los ojos del Espíritu se abren. Entonces no significa que va a haber revelación a nuestra vida continuamente, noche y día y diario, y vamos a tener revelación como la que tuvo aquel criado de Eliseo cuando le dijo: ábrele los ojos, Señor, y vio el monte lleno de ángeles, de carros de fuego, del ejército celestial. Esos son acontecimientos que generalmente no suceden así como del diario, sino son esporádicos. Pero lo que sí tenemos como base diaria, constante, continua, permanente, para abrir los ojos de nuestro espíritu, es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que discierne. Este pasaje, ¿verdad?, nos dice claramente, ¿verdad?, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Discernir significa que hace diferencia entre una cosa y otra, separa lo bueno de lo malo, discierne lo que es de Dios y lo que no, lo que es la voluntad de Dios y lo que no, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Discierne. ¿Qué discierne? Discierne los pensamientos del hombre, discierne las intenciones del corazón, discierne lo que el hombre quiere hacer, piensa hacer. Entonces, cuando caminamos con la palabra de Dios sobre nuestra vida, la palabra de Dios serán nuestros ojos, será lo que abrirá los ojos de mi espíritu para ver como Dios ve, para entender como Dios entiende, para discernir como Dios discierne. La palabra de Dios es una de las cosas más importantes que abre los ojos de nuestro espíritu. ¿Sí me explico, hermanos? Porque es Dios mismo, es el pensamiento de Dios, es la instrucción, es la enseñanza, es la verdad de Dios. Y esta palabra dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada
en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, queremos tener ojos espirituales, los ojos del Espíritu abiertos. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es la palabra de Dios. La palabra de Dios, el discernimiento espiritual. Ese discernimiento espiritual viene a través de la palabra. No viene a través de una imaginación. No viene a través de lo que uno piensa, de lo que a uno se le ocurre, ¿verdad? Viene a través de la palabra de Dios. Quiero discernir entre lo bueno y lo malo, voy a la palabra de Dios. Quiero saber si esto es agradable o desagradable a Dios, voy a la palabra de Dios. Quiero ver cómo ve Dios esta situación, voy a la palabra de Dios. Quiero entender cómo Dios entiende, voy a la palabra de Dios. Entonces Dios, a través de su palabra, me ayuda y me enseña a operar en la mente de Cristo, en una conciencia limpia y en una voluntad perfecta que me lleva a la gloria de Dios. Bendito el nombre del Señor. Denle ese aplauso al Señor en esta hermosa y maravillosa mañana. Denle ese aplauso al Rey. Cuando la palabra entonces nos dice que penetra hasta partir, dijimos partir significa separar. Separa el alma y el espíritu, separa las coyunturas y los tuétanos. ¿Cómo es que separa? ¿Cómo es que parte? ¿Cómo es que divide? Separa lo emocional de lo espiritual, lo terrenal y lo carnal de la voluntad de Dios, lo superficial de lo verdadero. Hace una separación, porque cuando nosotros no venimos a la palabra, está como todo revuelto dentro de nosotros. Conceptos, ideas, pensamientos, formas de ver, formas de pensar. No hay claridad ni transparencia. La palabra entra y comienza a hacer una separación y comienza a dar una claridad de lo que es terrenal, carnal, lo que es del alma, lo que es emocional y lo que es espiritual. Entonces, en nuestra alma comenzamos a mirar eso y comienza a traer esa claridad. Le leo un pasaje más para darle un poquito más de luz a este tema rápidamente y así vamos a continuar. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 en adelante. Veamos cómo lo dice el apóstol Pablo en este pasaje. Nos está hablando de lo mismo, los ojos del alma, los ojos del espíritu, los ojos que nos enseñarán de una manera correcta a ver, a entender, a percibir, a asimilar la vida, nuestras decisiones, nuestro caminar. Veamos cómo lo dice Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hacemos una pausa ahí. Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Estas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas que Dios ha preparado para los que le aman, nos las va a dar en su gloria en la eternidad, por supuesto, en plenitud, pero también en esta vida. Nos comienza a impartir, a repartir, a entregar, a enseñar, a otorgar cosas que ojo no vio. O sea, cosas que el hombre humano no puede ver porque no se ven con los ojos terrenales. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, porque no se asimilan con el oído natural, ni han subido al corazón del hombre, no han entrado en el corazón del hombre. Experiencias, revelaciones, conocimiento, transformaciones, paz, gozo, alegría, cosas hermosas que ojo no vio humanamente hablando, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entre más alguien ama a Dios, más comienza a experimentar las cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido al corazón del hombre. Y tiene unas experiencias maravillosas y una paz incomparable y un gozo que no es superficial, terrenal, carnal, pasajero. Un gozo maravilloso que va más allá de lo que este mundo ofrece. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas extraordinarias y maravillosas.
Hermanos, si nos diéramos cuenta en realidad los tesoros que Dios tiene preparados para nosotros, el acceso que Dios nos ha dado a cosas espirituales, eternas, gloriosas, maravillosas, incomparables, nos quedaríamos sorprendidos y nos enamoraríamos más de Dios y entraríamos más a la vida espiritual, a la vida de Dios. No sería una carga, pasaría de ser una religión a ser una experiencia, una revelación, o una iluminación, una bendición maravillosa, una relación íntima con Dios cada día y a cada momento de diferentes maneras. Entonces, esto es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es lo que Dios ha preparado para ti, hermano, para ti, hermana. Lo que ojo humano no ha mirado, lo que oído humano no ha oído, lo que no ha entrado en el corazón del hombre, esas maravillas las ha preparado Dios para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan, para aquellos que abren su corazón y quieren realmente algo más que religión, algo más que lo superficial, algo más que lo terrenal, algo más que lo pasajero, que quieren algo genuino y auténtico. Estas son las cosas. ¿Y cómo las obtengo, hermano? Vea cómo sigue diciendo: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios quiere que sepamos lo que Él nos ha concedido. ¿Qué sigue diciendo? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vea eso, lo cual también hablamos. Hablamos estas maravillas. Creemos, recibimos estas maravillas, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Estos son los ojos del Espíritu, la sabiduría, el entendimiento espiritual que viene de Dios. Entonces dice sabiduría, no con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no haciendo una mezcla, una revoltura de lo espiritual, lo terrenal, lo emocional, lo carnal, y le llamo a lo emocional espiritual y tomo el lugar en la carne de algo que debe de ser espiritual y nunca funciona, porque lo espiritual va con lo espiritual. Lo terrenal va con lo terrenal, lo humano va con lo humano. Pero si uno hace una mezcla terrible, y ese es el peligro y el problema, que cuando en lo espiritual no se discierne, no hay la división, la separación entre lo emocional, que no es en sí lo espiritual que Dios está mostrando, sino es mis emociones queriendo hacer esto, a mí me gusta esto, yo quiero aquello, Dios a mí me agrada esto otro, yo quiero lograr aquello y quiero que me des lo otro. Mis emociones y mis pensamientos me están guiando en el camino que yo creo, que a mí me gustaría, que yo pienso que voy a ser feliz y me voy a sentir bien. Pero no estoy entendiendo lo espiritual. Lo espiritual no me lleva muchas veces al camino donde yo quiero ir, ni a los deseos que yo tengo, sino a los deseos que Dios tiene para mí, a la voluntad de Dios para mi vida, al plan de Dios para mi vida. Aunque al momento no lo entiendo, aunque al momento en ocasiones no me parece que sea lo mejor. Señor, tú me dices que por acá, y a mí no me gusta eso, y yo me quisiera ir por acá. Sí, hijo, pero esa es tu alma carnal, emocional. Esas son tus pasiones terrenales. Esas son tus emociones. Esos son tus sentimientos inclinados a lo terrenal, a tu propio corazón que es engañoso y perverso.
pero esta es mi voluntad, esto es lo que dice mi espíritu, esto es lo que dice mi palabra. Discierne entre ello y elige mi voluntad, y serás bendecido de manera sobrenatural. Serás bendecido como no te imaginas, porque en la perfecta voluntad de Dios nunca fallarás. Es buena, es agradable y es perfecta esa voluntad de Dios, la que se encuentra en el Espíritu. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, en el Espíritu encontramos discernimiento, encontramos conciencia, una conciencia limpia, entendimiento de Dios para hacer las cosas, y encontramos la perfecta voluntad de Dios grabada, marcada en nuestro espíritu, para que cuando nos dejemos guiar por el Espíritu, una persona que se deja guiar por el Espíritu discierne, no por emociones, no por imaginaciones, por la palabra de Dios. La palabra es la que discierne, es la que entiende, es la que separa, es la que nos muestra, discierne pensamientos, intenciones del corazón. No solamente el pensamiento, no solamente la palabra, sino aún hasta las intenciones del corazón. Entonces el Espíritu me da discernimiento, el Espíritu me da conciencia para hacer las cosas correctamente agradables a Dios. Y el Espíritu me marca la perfecta voluntad de Dios. Acomoda lo espiritual a lo espiritual y distingue y discierne y separa lo emocional de mi alma. Mi alma es emocional, es vaga. Mi alma se deja llevar por lo que se mira atractivo, se deja llevar por la apariencia, se deja llevar por la fantasía, se deja llevar por el placer, se deja llevar por lo superficial. Ese es el alma del ser humano, así es. Pero el Espíritu, ese no se vende, no se compromete. Ese es tu conciencia que te dice: esto está bien, esto está mal. Es el discernimiento para asimilar lo correcto y lo no correcto. Es lo que te marca la perfecta voluntad de Dios y te enseña: este es el camino que Dios quiere para ti. Entonces de esa manera no fallamos, no nos equivocamos. Y repito, el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. En esa separación de alma y espíritu, Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual y lo emocional a lo emocional, lo terrenal a lo terrenal, ¿verdad? Entonces todo tiene su lugar en un orden sano. Veamos qué dice el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. El hombre natural las ve como locura, no las puede entender, le enfadan, le aburren, no las comprende y simplemente con lo natural rechazaremos siempre lo espiritual. El problema del ser humano es que quiere conocer a un Dios espiritual en un terreno natural, con una mente terrenal, con un entendimiento, con un cuerpo, con una similitud humana. Queremos conocer lo espiritual simplemente en el terreno humano, terrenal, emocional, carnal, y no funciona de esa manera. Por eso nunca podrá. Le enfadarán, la rechazará, le molestarán, no las entenderá, no las aceptará, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aunque es el Espíritu de Dios queriendo mostrarle, queriendo guiarlo, ¿por qué no las puede entender? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Locura. Eso es para viejos, no es para mí. Yo no soy un religioso, un fanático. Yo que voy a estar ahí buscando tanto a Dios y orando a Dios. Yo voy a vivir mi vida, a disfrutar mi vida, a hacer esto, a hacer lo otro. Entonces es locura lo que el hombre espiritual hace. Ponerte a orar y buscar a Dios en oración, para el hombre natural es locura, es cansado, es enfadoso. Ayunar, orar, leer la palabra me enfada, no me gusta, no me molesta, porque para el hombre natural es locura. No
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Tenemos que darle lugar a Dios, al Espíritu de Dios, abrir el corazón a Dios, a la palabra de Dios, para poder discernir, para poder apreciar, para poder disfrutar, para poder valorar, para poder entender, para poder gozar. Las cosas espirituales no se podrán entender, disfrutar, gozar, apreciar, valorar ni respetar si no las apreciamos espiritualmente. De otra manera, eso es enfadoso, eso ya me cansó, eso es una locura, yo no quiero eso, etcétera, etcétera. Serán las actitudes que siempre tomaremos hacia las cosas de Dios cuando permanecemos en un simple terreno carnal, terrenal, emocional, humano, y no buscamos que sea Dios enseñándonos y mostrándonos y haciendo aquella obra en nuestra vida. Veamos lo que sigue diciendo, versículo 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, aleluya. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde está la mente de Cristo? En mi espíritu. El pensamiento de Cristo, el entendimiento, el discernimiento, la conciencia, la voluntad de Dios, la perfecta voluntad. Esa es la mente de Cristo y está en nuestro espíritu. Y Dios quiere que le demos lugar. Ya vamos a ir entendiendo cómo ir dando lugar para que sea el Espíritu reinando en nosotros y no simplemente emociones pasajeras y superficiales que se quebran, que se rompen, que no permanecen, que nos llevan por caminos torcidos, etcétera, etcétera. Pero el tiempo se nos ha ido el día de hoy. Me detengo y vamos a ponernos de pie.